Ya hay fecha. El próximo 23 de octubre son las elecciones para la renovación de los plenos de las cámaras de Andalucía. Entrevistamos a Antonio Ponce, presidente del Consejo General de Cámaras. Nos contó sobre el anteproyecto de la nueva ley, de cómo afectará a las cámaras, del trabajo que hacen en comercio exterior y de proyectos que tienen a corto plazo. La labor principal de las cámaras de Andalucía viene por ley y está enmarcada dentro de ese historial tan grande que tiene, que son 135 años de existencia. Por tanto, han hecho, hacen y harán todo lo que es el asesoramiento en todos los sentidos a la pequeña y mediana empresa, dirigido a las pymes, donde aparecen no solo ya el asesoramiento en todos los temas laborales, fiscales o cualquier tema que pueda tener o surgir, sino también en los temas generales que puedan ser, como es buscar formas y maneras de recursos, formas y maneras de hacer lo que las cámaras de comercio han hecho toda su vida, que es la internacionalización de las empresas. Las cámaras de comercio lo que hacemos es a ese pequeño empresario hacerlo más grande y llevarlo. Son fondos europeos y hemos tenido los inconvenientes de las diferencias. Los fondos europeos están entre 60, 75, 80 y hace falta el diferencial. En este caso concreto, ya al mes de julio, la Junta de Andalucía está apoyando una serie de proyectos impresionantes para que ese 20 o ese 25% corran a su cargo. También están haciendo, dándose cuenta de lo importante que son las cámaras de comercio, las diputaciones provinciales. Con las diputaciones provinciales tenemos un convenio donde las misiones, ellos pagan el 20% y luego recuperan, adelantan el dinero y recuperan ese 80% de los fondos FEDER. Las cámaras de comercio desde el año 1910, donde se quitan los recursos permanentes al día de la fecha, han estado sobreviviendo de forma, precaria en el sentido de que no tenía recursos permanentes, ningún ingreso tenía. Y han vivido trampeando con los fondos FEDER, reducción de plantilla, sacrificio del personal con reducción de sueldo, reducción de jornada, etcétera, etcétera. Y al final estamos viendo esa luz del túnel que estaba oscuro y la estamos viendo con la ley nueva, que ya fue negociada y hecha con el gobierno anterior y que tenía el consenso de todos los partidos políticos, el consenso de todas las organizaciones empresariales y, por supuesto, el consenso de todas las cámaras de comercio, donde se regula perfectamente la misión de una cámara de comercio hasta tal punto que los presupuestos generales de la Junta de Andalucía llevan una partida de 3.400.000, 3,5 millones de euros para el mantenimiento de las cámaras. Cantidad insuficiente, pero cierto es que empecemos por esa cantidad y veremos a ver cuáles son los gastos mínimos que una cámara necesita para su funcionamiento. Desde ayer, día 10, ya está en el Parlamento. Y ahora lo que nos queda es que el resto de los partidos políticos se unan a esa ley y lo antes posible, cumpliendo los requisitos de lo que es un trámite parlamentario de una ley, se salga. Porque es la única manera de que no caigan las cámaras de comercio como efecto dominó. Se están cerrando liquidando muchas cámaras en España. En Andalucía tenemos una de liquidación, que es Jaén, a la que no podemos dejar de ninguna de las maneras huérfana. Jaén necesita una cámara de comercio, sí así, es una capital de provincia. La ley contempla, esta nueva ley contempla una cámara por provincia. Tenemos 14 cámaras, pero la ley contempla una cámara por provincia. Quiere decir que la capital es Jaén, y lo están pasando muy mal porque no había legislación posible para liquidar la cámara. Esto no es que la culpa la tenga un partido, la tenga otro, no. El legislador, cuando hizo la ley en el año 2010, no contempló cómo se liquida una cámara, por tanto no hay elementos, instrumentos legales para poder liquidar una cámara. Por eso la Cámara de Jaén está en esa situación. Con la nueva ley, cuando entra en vigor, está previsto los trámites legales y los tiempos, cómo se liquida una cámara.
Llegado a eso, se liquidará la Cámara y empezará una nueva Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque hay que liquidarla, puesto que hay unas deudas tremendas heredadas de hace muchísimo tiempo y que, claro, nadie va a hacer cargo, nadie se va a hacer cargo. Muy positivamente, puesto que la ley ya contempla misiones, contempla delegaciones, teniendo en cuenta que las cámaras de comercio son derecho público, van a darle una serie de contenidos a las cámaras de comercio donde pueden tener ingresos perfectamente, y además, si está dentro de los presupuestos generales del Estado, significa que ya se reconoce de verdad lo que es un ente de derecho público, como cualquier otra de las empresas o de los organismos que tenga la propia Junta de Andalucía. Y eso significará que en los nuevos presupuestos que se hagan, a partir de los 3.400.000 y pico euros, pues que habrá que adaptarlo e incrementarlo de acuerdo con las plantillas y de acuerdo con los deseos. Es verdad que se ha reducido más del 80% del número de trabajadores de las cámaras de comercio, y que con esa reducción se siga haciendo lo mismo, con el sacrificio de los trabajadores. Yo espero que esta ley lo que haga es crear más empleo dentro de las cámaras. Son empleos de calidad, son empleos de personas muy cualificadas. Andalucía necesita que las pequeñas y medianas empresas, en torno a 10 o 11 trabajadores, que es en nuestro tejido, es el 98% de las empresas andaluzas, salgan al exterior. Es ahí las cámaras de comercio las que hacen una gran labor, sacan a las cámaras, las placea dentro de un orden por el mundo entero, y efectivamente lo que hace es buscarle ese nicho que necesita para expandirse y para buscar otros negocios al margen del que pueda tener en Andalucía. Andalucía, objetivo 1, Andalucía tiene en estos momentos aproximadamente 17 millones de euros, donde el Consejo Andaluz de Cámaras es el gran gestor de esos fondos, con Cámara España, y son para internacionalizar las empresas. O sea, vamos a internacionalizar las empresas. 16 millones son muchísimo dinero, más del 20% que aplicaría la Junta de Andalucía a cualquier otro organismo. Con ese dinero podemos sacar a muchísimas empresas de muchos sectores económicos fuera de nuestra frontera, fuera de Andalucía. Tenemos el próximo día 18 de julio, un encuentro importantísimo en Huelva, que es Focomar. Focomar son unos fondos europeos que ahora está en torno a los 500.000, pero en ese concepto y capítulo hay millones y millones de euros que hay que hacerle proyectos para sacar el dinero. Nosotros hemos hecho un proyecto con los dos puertos más importantes, Algeciras y Huelva, donde hemos metido al puerto de Sevilla, hemos metido al puerto de Cádiz, hemos metido incluso a Córdoba como zona logística, y hemos metido al puerto de Sines. Y eso es porque está dirigido a empresarios portuarios que determinen y digan, de acuerdo con una serie de conferencias y actos que estamos haciendo y trayendo a expertos, qué necesita para que el puerto sea más competitivo y su propia empresa. En prestación de servicios, ¿qué me tienes que dar, puerto, para que yo sea más competitivo? ¿Y qué tengo que hacer yo contigo?